emprendedora por naturaleza, está en su ADN, directora y cofundadora del Impact Hub Caracas. Eso por resumir de manera muy antipática su currículum, porque si leo todo lo que ha hecho y todo lo que está haciendo Claudia Valladares, pues no tenemos programa para nada más para presentarla. Son las 8:14. Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinski. Y Claudia Valladares, directora y cofundadora del Impact Hub Caracas. Claudia, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Ay, igualmente, Román, un placer siempre escucharte y estar contigo. Un gusto, Claudia. Recordemos, Claudia, por favor, cuál fue tu primer sueldo, más que sueldo formal, la primera vez que recibiste algo de dinero en tu vida. ¿Cuándo fue? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, la primera vez que recibí dinero en mi vida por mi trabajo no fue un sueldo, fue justamente porque a los 15 años hice mi primer emprendimiento de caligrafía, imagínate tú. ¿Cómo así? A ver. Bueno, sabes que yo estudié en un colegio de monjas francesas en el San José de Tarbes, Okay. del Paraíso, y una de las clases que nos daban era caligrafía con pluma fuente, así pues ¡Ay! como a la antigua. Entonces yo aprendí a escribir y dije, yo tengo que hacer uso de este talento. Entonces Y había se me demanda para ese ocurrió, servicio. sí, A ver. imagínate las tarjetas de invitación en aquel entonces Claro. a los matrimonios, a los bautizos, yo qué sé, cualquier tarjeta que se escribiera, que se quisiera enviar un sobre a la antigua, porque hoy día la gente lo hace digitalmente. Bueno, mucha gente me contrataba para escribir los nombres de las tarjetas y yo tenía, bueno, mi cajita de herramientas, pero en vez de tener herramientas, mis herramientas ahí adentro eran mis plumas fuentes, Claro. tintas de todos colores, letras de todo tipo y bueno, mi tía conocía a uno de los dueños de una de estas tipografías grafo muy Claro. famosa en ese entonces y me Claro. permitieron poner un cartelito allí. Entonces, bueno, tenía, no te imaginas cuántos clientes. ¿Y esos 15 bolívares cada cuánto? No, yo tenía 15 años, yo no me acuerdo, No eran 15 bolívares, eran 15 no años. eran 15 años, yo me acuerdo que la verdad me alcanzaba para bastante, no recuerdo Claro. cuánto cobraba por Ok. sobre. Estaba tratando de acordarme, pero no tengo ni idea, no me acuerdo. En todo caso, ¿para qué utilizabas el dinero? Eso sí lo recordarás. Bueno, claro, a veces, qué sé yo, uno en esa época iba mucho a Margarita de Ah. viaje, entonces, bueno, me daba uno que otro antojito de comprarme algo o de alguna ropa, o a mí me gustaban mucho los relojes, entonces a veces me compraba algún reloj Swatch Claro. y ese tipo de cosas, esos eran como bueno, para lo que usaba el dinero, ¿no? Pero después me estuve acordando Ujú. de mi primer trabajo formal, Ok. que fue ya cuando había entrado a la universidad. Yo estudiaba ingeniería de sistemas Ujú. y cuando tenía 18 años, en el primer semestre o en el segundo, no recuerdo, comencé a trabajar en una compañía que se llama Infotrol, o se llamaba Ok. Infotrol, haciendo programación, imagínate, de lenguaje C++. Claudia, ¿y algún otro trabajo como estos dos que sean una curiosidad antes de entrar ya en el mundo de banca, finanzas y luego el emprendimiento por el que hoy se te reconoce? ¿Algo que sea una curiosidad? ¿Hubo algún otro o no? Bueno, claro, siempre tenía que rebuscarme porque bueno, yo no quería pedirle más dinero a mi papá, la Ujú, verdad. ujú. Y había unas franelas que estaban de moda en esa época y unas carpetas que Ok, hacían unos chicos de una marca que se llamaba Ananán. claro. Y bueno, yo también vendía mis franelas en la universidad. Así que Ay, Dios mío. Ok, llega el momento de la banca y muchos te reconocen el hecho de haber estado detrás, delante y detrás en el impulso de la banca comunitaria, de las microfinanzas. Háblanos de ese momento. ¿Cómo no? Bueno, yo me regresé de trabajar después de muchos años Ujú, en la banca privada, en Citibank en New York. ujú. Me regreso a Venezuela para arrancar banca comunitaria, eso fue en el año 2006. Y bueno, fue una experiencia maravillosa, era un reto que ya yo tenía como metido en mi corazón porque habíamos intentado con unos amigos en el año 99 arrancar una banca de microfinanzas también
y no lo habíamos logrado porque, bueno, hubo ese cambio de gobierno y nuestros inversionistas salieron corriendo y no tuvimos cómo arrancarla. Y ahí fue cuando yo entré en Citi. Entonces tenía esa como deuda pendiente conmigo misma y con la humanidad. Y dije, bueno, yo tengo que hacer microfinanzas en Venezuela. Y bueno, Banesco estaba arrancando pues esa iniciativa y me invitaron a ser parte del equipo para liderar este esfuerzo, pues que apenas se estaba diseñando. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Yo entré, bueno, teniendo que formar el equipo, buscarlo, decidir dónde íbamos a arrancar todo de cero. Sí. Y bueno, para resumir casi 8 años en una frase, logramos impactar la vida de casi 300,000 personas que recibieron microcrédito, más de 500,000 que abrieron sus cuentas de ahorro. Bueno, y eso lo medíamos muy rigurosamente y ver pues cómo se le mejoraba la vida a esos microempresarios, a sus familias, a la comunidad donde vivían a través del impacto que puede tener el microcrédito en la vida de una persona o de una familia y de una comunidad. Es una cosa maravillosa ver cómo podían mejorar sus pequeñas viviendas, sus negocios los hacían más robustos, crecían, generaban un poquito más de empleo y bueno, podían vivir mejor, al final de cuentas, que es lo que todos queremos, ¿no? Y ser testigo de lo buena paga que es el venezolano humilde. Impresionante. Cuando yo me fui, Román, la tasa de morosidad era 0,06%. Qué maravilla. Habíamos entregado el equivalente de millones de dólares. No, una cosa maravillosa, de verdad. Y de pronto, Claudia Valladares con nosotros, de nuevo el emprendimiento, porque lo de los 15 años y escribir sobres era emprendimiento, pero vuelve y como que te arropa y como que dices, ya va, debo parar esto de la banca y dedicarme. ¿Qué pasó? ¿Cómo se cocinó? ¿Fue un switch? ¿Fue un proceso? ¿Cómo fue esa transición, si podemos llamarla así? Sí, fue un proceso muy muy difícil, Román. Yo estuve como un año meditándolo, realmente. Había entrado a hacer un posgrado en Ámsterdam en paralelo, iba para allá, volvía, era un posgrado de estos que se hacen como intensivos, y una de los requerimientos era llevar un proyecto de aceleración que uno quisiera tener. Y yo soñaba ya con hacer el Impact Hub Caracas, ¿no? Okay. Entonces, bueno, fue un proceso muy difícil porque, bueno, por una parte tenía esa maravilla de la banca comunitaria, de saber de todo lo que estaba haciéndose, pero por otro lado quería, bueno, también hacerla crecer y llevarla a otros países en Latinoamérica, y en ese momento no era el momento en que el banco lo quería hacer. Y bueno, yo había conocido la iniciativa de los Impact Hubs en otras partes del mundo y yo quería hacerlo en Venezuela. Entonces estaba como debatiéndome en qué hacer y bueno, definitivamente después de meditar mucho, sobre todo porque me inquietaba mucho cuánto impacto iba a poder hacer versus el que ya estaba haciendo. Eso era como que la gran pregunta que tenía en la mente y en mi corazón, hasta que, bueno, decidí lanzarme a esta aventura de hacer el Impact Hub Caracas en el año 2013 y bueno, abrimos las puertas en el año 2014, como tú recordarás, en el medio de ese desastre de país que teníamos, de muchas protestas y de mucha inestabilidad, y bueno, ha sido una aventura y una experiencia maravillosa, la verdad, trabajar con esta comunidad de emprendimiento que está determinada a generar impacto transformador en nuestro país y en el mundo. Y bueno, ahorita ya somos más de 200 emprendedores que hacemos vida en el Impact Hub y más de 4,000 que han pasado por nuestra comunidad a través de nuestros programas, de ser miembros y haber crecido y ya irse, etcétera, ¿no? Claro, y Claudia Valladares con nosotros, el aporte que has hecho, como tú decías, en la región, en América Latina, pero en sitios tan remotos como en África. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llevar tu experiencia, iniciativa, impulso a una región tan lejana y tan distinta en algunos aspectos a nosotros? Ay, eso fue una experiencia maravillosa también, Román, porque estaban buscando postulaciones de personas que estuvieran dispuestas a trabajar en África. Y tú sabes que una de las cosas que yo toda mi vida, cuando yo hice esa transición entre la banca comunitaria y el Impact Hub,
dije justamente que una de las cosas que yo quería hacer si tomaba una pausa era irme a hacer un trabajo voluntario en África. Siempre lo había querido hacer. Y al final no lo hice, porque dije, bueno, ya está, Claudia, que África, que nada, arranca ya. Y justamente sale esta oportunidad, yo me postulo y me escogen como una de las del equipo de formación de nuevos Impact Hubs que se estaban creando en África a través de un programa como de seed funding, ¿no? De una organización daba los fondos para apoyar equipos que quisieran hacer el Impact Hub en África en sus diferentes países. Y bueno, entonces fue mi primera experiencia yendo a África a formar equipos allá. Y bueno, fue espectacular porque, bueno, más allá de todo lo que hicimos, ayudando a estos equipos a entrenarse, a entender mejor cómo se podía formar un Impact Hub, aprender de las experiencias, entrenarlos en todos los diferentes ámbitos. Bueno, era también entender su cultura, conocer los países, cómo funcionan, sus realidades. Y la verdad es que yo me quedé maravillada con África y tuve la oportunidad de estar en Uganda, en Kenia, en el Congo, en Ruanda, en Etiopía. Y bueno, de verdad es que para mí África tiene un lugar muy especial en mi corazón y compartimos muchísimos problemas y muchísimos retos como continente. ¿En qué es igual el emprendedor africano al europeo o al latinoamericano? Bueno, yo creo que en esa fuerza para salir adelante, para sortear dificultades, se parece mucho al emprendedor latinoamericano, diría yo. Hay mucho también de interés de hacer ese leapfrogging que llaman, ¿no? Es que, bueno, yo no he conseguido como poco a poco desarrollar una tecnología, entonces doy un brinco, cuántico, porque a veces, bueno, no hay ni siquiera en una zona acceso a internet, pero bueno, se hace banca online por el teléfono. Entonces, es maravilloso ver también como esa forma de inventar nuevas maneras de hacer las cosas, aunque muchas de los adelantos o de los desarrollos no te acompañen, es también pues muy propio de los emprendedores. Claro. Mencionabas tú, Claudia Valladares, las protestas de 2014 y luego vinieron las protestas de 2017 y luego en 2020 llega la pandemia que todavía no ha desaparecido. ¿Qué ha pasado con el emprendimiento en pandemia y luego de estos golpes anteriores? ¿Qué ha pasado con el emprendimiento en Venezuela, quiero decir? Han pasado muchísimas cosas, porque bueno, obviamente el emprendimiento ha sufrido muchísimo. En muchos países del mundo, los emprendedores principalmente tuvieron mucho apoyo de sus gobiernos, recibieron, bueno, ayudas económicas para no fallecer en una economía que se restringía o se paralizaba prácticamente con la pandemia. Aquí, bueno, obviamente nosotros no tuvimos ningún apoyo, digo, nosotros como emprendedores, y la verdad es que pasó de todo. Hubo algunos que tuvieron que cerrar, los que no fueron capaces pues de reinventarse, de reorganizar sus modelos de negocio, tuvieron que cerrar sus emprendimientos o hacer otras cosas. Algunos se fueron del país y otros también funcionaron de otra manera, aprendieron a adecuarse a esta nueva realidad y a salir adelante, y creo que eso es importantísimo también y habla pues más que de la resiliencia, digo yo, de la antifragilidad que tienen muchos emprendedores venezolanos que son capaces de sortear cualquier tipo de reto que tienen enfrente y inventarse una nueva manera de trabajar, de salir adelante y de seguir con sus negocios, ¿no? Claudia, ¿en cuántas juntas directivas participas tú? Ay, como en 5. Y entonces me lleva a preguntarte, entonces, ¿cuándo hay tiempo para el tenis, para la fotografía, para el canto, para la música, para el arte? ¿Cuándo? Ay, bueno, soy muy organizada, Román. Si no fuera así, no podría, pero los fines de semana principalmente, en las noches, pero los fines de semana, de verdad, desde hace un tiempito me propuse que no trabajaba más y lo he logrado, a menos que sea una emergencia, pero bueno, trato de dedicarme a eso, a disfrutar del arte, a tocar mi teclado, a tocar cuatro, a cantar, a jugar tenis, a ir al cine, que me encanta, al teatro, y a disfrutar la vida, a descansar, a ir a la playa. Cada vez que puedo me escapo a alguna playa,
porque siento que es el lugar donde puedo descansar. Qué rico. ¿Nos cantas algo? Ay, ¿qué será? ¿Qué No será? sé. Bueno, esa puede ser, o ¿qué será? ¿Qué será? ¿Cuál? Que puede ser... Mi silencio no te ayuda, ¿verdad? no, estaba pensando en... Es que a mí se me olvidan las letras de las canciones. Soy un desastre. Tengo que tener mi chuleta. Bueno, Em, pero algo. bueno, Lo me primero acordé- que te venga. Somewhere over the rainbow. Nada, un mini. Claudia, un abrazo gigante. Gracias por acompañarnos. Otro para ti, Román. Gracias por tu cariño. Siempre. Claudia Valladares, emprendedora social, empresaria, consultora en innovación, cofundadora y presidente, directora de Impact Hub Caracas. 8:30 minutos de la mañana en publicidad. Les quiero hablar de Sky Lubricantes. ¿Recuerdas la primera vez que manejaste una moto? La adrenalina, esa sensación de libertad, luego la satisfacción de llegar a ese destino planteado.